clases de ritos, los ritos mayas y los ritos católicos. ¿Por qué se celebran los ritos católicos? Pues porque es una iglesia, la iglesia de Santo Tomás. Pero resulta que ahí también se celebran ritos mayas. ¿Por qué los ritos mayas? Porque antiguamente aquí abajo, había un templo maya. Como había un templo maya, simplemente la gente venía a rezar, los mayas venían a rezar, los quiche venían a rezar aquí. Recuerden que estamos en el departamento de Quiche, donde la parte donde son los más indígenas aquí son la etnia de los quiche, Ellos tenían aquí su templo, como tenían su templo, y después los españoles lo tumbaron y colocaron la iglesia, entonces ellos siguen viniendo a rezar, no a la iglesia. A ellos la iglesia no les interesa para nada. A ellos les interesa su templo, que ya está desaparecido, pero está su templo, o sea, ahí estaba su templo. Entonces, esta es una iglesia de una sola nave, usted entra por el centro, y en el centro se colocan una serie de velitas, Al fondo, entonces, al lado izquierdo, al lado derecho, hay bancas y hay unos altares. Y al fondo está naturalmente, por decirlo de alguna manera, está el ábside, y ahí está, es un retablo, todo supuestamente era de oro, pues no de oro, bañado con pan de oro, pero hoy usted lo observa y todo es de color negro. ¿Por qué? Porque la candela, el humo, ya lo ha vuelto color negro. Entonces en el altar que queda al fondo, toda esa parte de ahí ya es de color negro. Entonces la parte del lado izquierdo, hay bancas, del lado derecho hay bancas, hay altar del lado izquierdo, lado derecho. Esa parte, digamos así, corresponde o pertenece, por decirlo de alguna manera, al rito cristiano. En el centro está el rito de los mayas, de los quiche, que vienen a adorar y vienen a darle, a rezarle, por decirlo de alguna manera, a su Dios que estaba en este templo, que ya está desaparecido. A veces se juntan las dos religiones dando misa, por decir, los cristianos dando su misa y los mayas haciendo sus ritos. Se pueden perfectamente o hacerlos separados y juntos, y no se mete el uno con el otro. La parte central, como le digo, que es donde colocan unas velas, ahí es la parte que hacen ellos, que colocan ellos la parte de los mayas, está en el centro, por decirlo, y los laterales está más bien la religión cristiana. Esta iglesia es más o menos del año 1540 y la hicieron los españoles, que más exactamente los dominicos. Y recuerde que ellos van quemando esta cosa, mire aquí, que es lo que queman muchas veces adentro, que es una especie de copal que es un incienso. Mire esta foto lo que está mostrando la iglesia de Chichicastenango por fuera. Inclusive todo esto era de pan de oro, todo es de pan de oro. Pero como ellos hacen unas quemas, unos inciensos, entonces todo por el calor, por el humo, se ha colocado de color negro. Muchas de estas figuras son de la época original, por decirlo algo, de la época de la iglesia, que es de 1540. Y entonces aquí están los mayas, que utilizan sobre todo esta parte central, lo que estamos viendo acá, es asientos a este lado. Este es un púlpito, muy pequeño, pero un púlpito. Y entonces ellos en esta parte central colocan una serie de velas, prenden generalmente unas velas, y reza a su Dios. No están en realidad, algunos naturalmente pues rezarán también el Dios cristiano, y serán de ambas religiones, pues con un paralelismo, y que se van uniendo las dos de alguna manera, pero otros únicamente rezan a su Dios. Ellos son politeístas, ¿no? Pero yo siempre hablo del Dios Pascual Abac, que es el templo, que era el Dios que estaba en su momento ahí en ese sector, que después lo tumban, pues lo desaparece ese Dios de ahí, lo colocan en otra parte, y los españoles hacen una iglesia, que es la iglesia de Santo Tomás, que es esta. Entonces lo importante de aquí, de esta iglesia o de este sector, es ese sincretismo. Vea esta foto, ese sincretismo entre las dos religiones, que unos están adorando a un Dios, que es el Dios cristiano, otros están adorando a su Dios, que es un Dios maya. Y mira que estaban las partes de las velas. Esta es yo no me atreví a tomar fotos, que no tiene sentido, ya por internet no las puedes sacar. Y otros que adoran al Dios cristiano, otros que adoran al Dios maya, los quichas a Dios maya, los cristianos naturalmente al Dios cristiano, y algunos adorarán a los dos. Esto simplemente funciona así. Entonces lo importante de la iglesia, que es ese sincretismo que estamos diciendo de las dos religiones, en la cual no se da en muchas partes del mundo, y aquí se da en forma muy clara en los mayas, en esta parte de acá. Eso por un lado. Y también la parte otra importante aquí es que en esta iglesia, más exactamente en su convento, o sea que el lado derecho, que es el convento, el que da al lado derecho, se encontró ese libro famoso, más maravilloso, que es el Popol Vuh, que narra la historia religiosa, por decirlo de alguna manera. No pueden ser las palabras correctas, pero pues da una idea, la historia religiosa de los mayas, que por eso es tan importante Chichicastenango, por esta iglesia, que es una iglesia que se puede presentar las dos religiones, por decir la maya y la cristiana, también porque se encontró ahí el Popol Vuh, y también es importante Chichicastenango porque aquí hay un mercado de artesanías que es muy bonito, del más bonito de pronto que tiene Guatemala, y que es únicamente comparable con los Otavalo,
con el de Otavalo y el de Pisa. Recuerde que ese Popol Vuh, ese libro Popol Vuh lo descubrió un señor que se llamaba Francisco Jiménez, que era un párroco de esta iglesia, la que estamos mostrando nosotros, que es la iglesia de Santo Tomás, y que ese señor fue párroco aquí de esta iglesia entre 1701 y 1703. Él descubre el libro, después lo traduce, inclusive algunos dicen que el libro lo escribió originalmente de anónimo, es una persona anónima quien lo hizo. Hay otras personas, hay otra versión que lo hizo un señor que llamaba Diego Reynoso. Pero bueno, yo voy siempre por el anónimo, me parece como más interesante, como más bonito. Se juega con el catolicismo, se juega con la religión indígena, y eso es lo que hace de este sector un sector relativamente súper especial. Y en ese libro, que es el Popol Vuh, nuevamente recuerda, otra cosa que me parece interesante decir, que Popol es una expresión que significa más o menos comunidad o reunión. Popol y Vuh significa... Estamos retirando ahorita de este templo fabuloso, donde hay una dualidad de creencias, la creencia religiosa de los cristianos, que es dado por el templo que está ahí, que es el templo de Santo Tomás, que está en la parte superior, y en la parte inferior, como habíamos dicho, había un templo que era de los mayas, más exactamente de los mayas quiché. Esos mayas quiché vienen a adorar o a rezar y entran al templo los cristianos, pero no para entrar a rezar al templo los cristianos, simplemente es porque encima, dentro, o sea, donde colocaron el templo posteriormente, el templo de Santo Tomás, abajo había un templo quiché y ese lo dañaron, lo tumbaron. ¿Cómo lo tumbaron? Ellos vienen a rezar a su templo donde estaba anteriormente, que coincidencialmente, naturalmente, como fue tumbado y colocaron el de los cristianos, pues también vienen los cristianos a rezar. Entonces ahí ese paralelismo. Los cristianos vienen a rezar a su Dios en la iglesia y la gente de Quiché viene a rezar a su Dios en su templo que estaba ahí anteriormente, que ahora está por debajo de las escaleras. Ahí que encontraron en ese templo, encontraron un libro que es un libro muy importante, que es el libro Popol Vuh. Recuerde que Popol significa reunión o comunidad y Vuh significa libro. Entonces, como el libro de la comunidad, en el cual narran la historia de los mayas, de los quiché de los mayas, a través de la historia, también narran las creencias de ellos, narran también las costumbres, etc. El libro fue encontrado por un señor que se llamaba Francisco Jiménez. Él era el párroco de aquí. Este señor que era párroco de aquí fue párroco entre el año 1701 y 1703. Él lo encuentra el libro y posteriormente él lo traduce y se volvió, porque desafortunadamente los españoles cuando llegaron aquí acababan todo lo que tuviera que ver con los mayas o con cualquier otra religión que no fuera la cristiana, y dentro de ellos quemaron todos los libros que fueran de los mayas, y se conservan apenas dos, y uno de ellos es el Popol Vuh, que es el libro que estábamos hablando ahora, que es de las costumbres mayas, de la costumbre maya. Los españoles también, donde había un templo maya, simplemente lo destruían y colocaban una iglesia, que fue el caso que sucedió aquí. Construyen la iglesia, pero los mayas no olvidaron su templo que estaba ahí, entonces siguen adorando su templo en la parte de atrás, en la parte de abajo, y los cristianos siguen adorando pues a Santo Tomás o en la iglesia ahí, que es una iglesia de una sola nave. ¿Qué más podríamos decir? Que es un templo muy interesante, de una sola nave. Estamos en un pueblo interesantísimo que es Chichicastenango. Hoy es Chichicastenango, del templo de Santo Tomás, que es este de aquí. Mañana desde cualquier lugar.